Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Si alguna vez te has preguntado cómo un líder puede transformar un pequeño reino en un vasto imperio, esta narración es para ti. Hablaremos de Pachacútec, el visionario gobernante que convirtió a los incas en potencia dominante de los Andes. Descubrirás sus batallas, sus reformas, su ingenio arquitectónico y el legado que aún inspira. Permíteme guiarte en un relato pensado para que descanses, aprendas y te sumerjas en la grandeza del pasado. Quédate hasta el final y acompáñanos suscribiéndote a este canal para seguir explorando juntos los misterios de la historia. Capítulo 1. Los inicios del Imperio Inca. El origen del pueblo inca se remonta a leyendas que hablaban de seres surgidos de lagos o cavernas enviados por los dioses para civilizar a los hombres. La más conocida es la de Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del sol, que según la tradición emergieron del lago Titicaca. Su misión era encontrar un lugar donde fundar un centro de poder y allí enseñar a los hombres las artes de la agricultura, la construcción y el orden social. Con esa narrativa se establecía una legitimidad divina que acompañaría siempre a los incas. Con el paso de los siglos, aquellos primeros mitos dieron paso a una realidad política concreta. El Valle de Cusco, fértil y protegido por montañas, se convirtió en el núcleo de un grupo humano que poco a poco consolidó poder. El Cusco no era todavía un imperio, sino un señorío rodeado de pueblos rivales, que disputaban recursos y tierras. La habilidad de los primeros gobernantes consistió en mantener cohesión interna mientras resistían a la presión externa. En ese escenario nacía la semilla del futuro imperio. Los incas no estaban solos en los Andes. Diversas culturas precedentes habían dejado huellas en la región, como Huari y Tiwanaku. De ellas heredaron conocimientos en agricultura, organización social y técnicas constructivas que resultaron vitales. Sin esas bases, el desarrollo posterior habría sido más difícil. Los incas supieron observar y aprender de los logros pasados, integrando esas experiencias en su propia identidad. Ese carácter receptivo y adaptativo sería clave para su posterior expansión. El Valle del Cusco presentaba ventajas naturales significativas. Sus suelos fértiles permitían el cultivo de maíz, producto fundamental en la dieta y en los rituales religiosos. Además, la topografía facilitaba la defensa ante invasores. Estas condiciones geográficas dieron a los incas una base sólida para crecer, aunque también implicaban desafíos logísticos para expandirse. La cordillera imponía barreras naturales que solo con organización y trabajo comunitario podían superarse. La organización social inicial se sustentaba en el Aylelú, unidad de parentesco y trabajo colectivo. Cada Aylelú distribuía las tierras, coordinaba las cosechas y garantizaba la supervivencia del grupo. Esa estructura comunitaria no solo proporcionaba estabilidad, sino que también reforzaba la identidad colectiva. En un 1900 mundo donde la cooperación era indispensable, el Ayllu representaba el cimiento de la sociedad incaica. Fue ese espíritu de cooperación lo que hizo posible el crecimiento de Cusco. Los primeros gobernantes incas son conocidos en la tradición como los reyes míticos. Cada uno habría desempeñado un papel en la consolidación del Cusco, aunque la historiografía mezcla datos históricos con relatos legendarios. Estos líderes, como Sinchi Roca, Yoque Yupanqui y Cápac Yupanqui, fortalecieron la posición de los incas frente a los pueblos vecinos. Gracias a sus esfuerzos, se amplió el control territorial en torno al valle y se sentaron bases políticas. De este modo, el Cusco dejó de ser un pequeño asentamiento. La tradición oral transmitida de generación en generación contribuyó a reforzar el sentido de destino en los incas. Ellos no se veían a sí mismos como un pueblo más, sino como herederos de una misión divina. Esa visión alimentaba su cohesión interna y justificaba sus aspiraciones de expansión. La historia de los ancestros se repetía en ceremonias y festividades, lo que mantenía vivo el vínculo entre mito, religión y política. Así,
la identidad inca se fue moldeando. En este periodo inicial, la relación con los pueblos vecinos era ambivalente. Había momentos de conflicto y también de alianzas temporales. Los incas comprendieron que la diplomacia era tan importante como la guerra para sobrevivir. Se practicaban matrimonios entre familias gobernantes como medio de sellar pactos. Sin embargo, las tensiones eran constantes y esas rivalidades terminarían marcando la historia del Cusco. La política andina se caracterizaba por su dinamismo y fragilidad. La agricultura fue siempre el motor de la vida andina. Para garantizar su seguridad alimentaria, los incas desarrollaron técnicas de terrazas en laderas, canales de riego y almacenamiento en colcas. Aunque muchas de estas prácticas ya existían en otras culturas, los incas las perfeccionaron y adaptaron a su entorno. Esa capacidad de innovar en la producción agrícola aseguró la supervivencia y permitió sostener una población creciente. La autosuficiencia era vital en un territorio de climas extremos. El dios Inti, el sol, ocupaba un lugar central en las creencias incas. Como supuestos hijos del sol, los gobernantes incas se legitimaban frente a su pueblo. La religión no era un aspecto secundario, sino una herramienta de cohesión social y política. Los templos y rituales vinculaban a la comunidad con las fuerzas sagradas de la naturaleza. Esta relación espiritual era también un elemento que reforzaba la obediencia hacia la autoridad central. La fe, entonces, acompañaba cada acción política. A pesar de sus progresos, los incas enfrentaban constantes amenazas externas. Los pueblos chancas, por ejemplo, representaban un enemigo formidable que acechaba en la región. La tensión con ellos se mantuvo durante generaciones, marcando la preparación militar de los incas. Esa presión externa, aunque peligrosa, también fortaleció la disciplina y la organización interna. Fue en este contexto que el Cusco comenzó a forjar guerreros decididos a defender su territorio. La guerra era inevitable. Los primeros incas gobernaban en un entorno de cambios constantes. La competencia por el control de los valles fértiles generaba alianzas frágiles que se deshacían con facilidad. Los pueblos competían por agua, pastos y tierras de cultivo. La capacidad de negociación y la fuerza militar eran cualidades imprescindibles. Este escenario de inestabilidad alimentaba la necesidad de líderes firmes que garantizaran la supervivencia colectiva. La historia del futuro imperio comenzaba a forjarse en esas luchas iniciales. Con el paso del tiempo, el Cusco comenzó a destacar como un centro cultural y político. Los intercambios con otros pueblos enriquecían su economía y su artesanía. Las técnicas de tejido, cerámica y metalurgia se perfeccionaban, generando bienes de prestigio. Estos objetos no eran solo utilitarios, sino también símbolos de poder y estatus. Así el Cusco se convertía en un lugar de referencia en la región. Poco a poco, su influencia se expandía más allá de sus fronteras inmediatas. La organización militar empezó a tomar forma en estos primeros tiempos. Los jóvenes varones eran preparados para la defensa del territorio y para las expediciones de conquista. La disciplina y el valor eran inculcados desde temprana edad, creando una base sólida de guerreros. Con cada enfrentamiento, la experiencia acumulada fortalecía las capacidades del ejército. Así, la tradición bélica se convertía en un componente central de la identidad inca. Era el preludio de un destino expansionista. En resumen, los inicios del Imperio Inca fueron una combinación de mito y realidad. Desde relatos legendarios hasta avances concretos en agricultura, religión y política, el Cusco se consolidaba como un núcleo de poder. Aunque aún no era un imperio, ya se vislumbraba la estructura que permitiría su crecimiento. La unión de tradición, fe, diplomacia y disciplina sentó las bases de lo que vendría después. En este entorno se preparaba el terreno para figuras decisivas como Pachacútec. Capítulo 2. La juventud de un príncipe. Pachacútec nació con el nombre de Cusi Yupanqui, hijo de Huiracocha Inca y de Mama Runtu. Desde temprana edad fue educado en las tradiciones que sostenían al Cusco,
aprendiendo tanto las habilidades militares como los deberes religiosos. Creció en un ambiente donde la nobleza debía demostrar capacidad, no solo por linaje, sino también por valor. Su infancia estuvo marcada por las enseñanzas de los amautas, quienes transmitían conocimientos sobre historia, agricultura y organización social. Desde joven destacó por su inteligencia y disciplina. El Cusco, en aquel tiempo, no era aún el poderoso centro de un imperio. Era una ciudad rodeada de enemigos y con recursos limitados. Por ello, la educación de los príncipes se enfocaba en formar líderes capaces de enfrentar amenazas constantes. Kusi Yupanqui fue entrenado en el uso de armas tradicionales como la macana, las hondas y las lanzas. También aprendió estrategias de combate en terrenos montañosos, sabiendo que las guerras en los Andes exigían resistencia y astucia. Su preparación era tanto física como espiritual. La religión jugaba un papel esencial en la vida del joven príncipe. Como hijo de la élite incaica, se le enseñó a rendir culto al dios Sol, Inti, y a participar en ceremonias de gran importancia. La conexión con lo divino reforzaba la idea de que su linaje estaba destinado a gobernar. Cada ofrenda y cada ritual le recordaban que la autoridad provenía de los dioses y debía ejercerse con responsabilidad. Estas prácticas religiosas lo acompañarían en toda su vida y en sus futuras decisiones políticas. Durante su juventud, Pachacútec mostró una notable capacidad de observación. No se limitaba a seguir las tradiciones, sino que buscaba entenderlas en profundidad. Veía las fortalezas de su pueblo, pero también detectaba las debilidades que podían poner en riesgo al Cusco. Ese espíritu crítico lo diferenciaba de otros nobles de su tiempo. Mientras algunos se conformaban con la herencia recibida, él pensaba en cómo mejorar y transformar la organización. Esa visión lo marcaría como reformador en el futuro. El joven príncipe también tuvo contacto con la vida cotidiana de su pueblo. Aunque pertenecía a la nobleza, entendía la importancia del trabajo agrícola y de la cooperación en los aylus. Participaba en actividades que reforzaban la unidad social, como la minca y la aini, sistemas de trabajo colectivo. Estas experiencias le permitieron comprender el valor de la comunidad y la necesidad de un orden justo. No era un gobernante distante, sino alguien que conocía de cerca la realidad de su gente. La relación con su padre, Wiracocha Inca, fue compleja. Wiracocha era un líder de cierta habilidad, pero carecía de la visión expansiva que más tarde caracterizaría a su hijo. Mientras el padre buscaba mantener el Cusco sin grandes transformaciones, Kusi Yupanqui anhelaba un futuro más ambicioso. Esta diferencia de perspectivas generó tensiones dentro de la familia real. El joven príncipe empezó a forjar su propio camino, distinto al de su progenitor. Esa independencia temprana lo preparó para las decisiones difíciles que vendrían. El aprendizaje militar de Mintosche Pachacútec no fue solo teórico. Desde adolescente participó en pequeñas expediciones de reconocimiento y en enfrentamientos locales contra pueblos vecinos. Estos combates le permitieron demostrar coraje y ganar experiencia real en el campo de batalla. Su liderazgo se manifestaba incluso en esos escenarios menores, donde mostraba serenidad ante la presión. La tropa reconocía su capacidad para inspirar confianza y tomar decisiones rápidas. Esa reputación lo acompañaría en su ascenso posterior. Los amautas, sabios encargados de la educación, jugaron un papel clave en su formación. Ellos le enseñaron no solo historia y religión, sino también estrategias de administración y justicia. Aprendió que gobernar no se reducía a la fuerza, sino que exigía sabiduría para organizar a los pueblos y garantizar la armonía. Ese equilibrio entre dureza militar y comprensión social sería una de sus características distintivas. El príncipe absorbió con atención cada lección, preparando su espíritu para el liderazgo. En su juventud, Pachacútec también fue testigo de las amenazas crecientes de los pueblos chancas. Estos rivales poderosos demostraban una ferocidad que inquietaba al Cusco. Ver de cerca esa tensión marcó profundamente al joven príncipe. Comprendió que la supervivencia del Cusco
dependía de líderes capaces de resistir y superar a enemigos de gran fuerza. Esa conciencia temprana lo impulsó a entrenarse con mayor dedicación, sabiendo que el destino de su pueblo podría depender de él. Además de su preparación militar y espiritual, Kusi Yupanqui recibió instrucción en 1900 arquitectura y planificación urbana. Conocía los fundamentos de la construcción de canales, terrazas y templos. Estas enseñanzas lo fascinaban, pues entendía que la grandeza de un pueblo no se medía solo en batallas, sino también en obras que perduraban en el tiempo. Su interés en la ingeniería sería evidente más adelante, cuando impulsara las construcciones monumentales del Cusco y Machu Picchu. La juventud del príncipe no estuvo exenta de pruebas personales. Como heredero secundario, no se esperaba que llegara al trono, pues otros hermanos parecían estar mejor posicionados. Esto lo obligó a demostrar constantemente su valía y a no depender únicamente de su linaje. La competencia interna fortaleció su carácter y lo motivó a superarse. Esta situación le dio una resiliencia especial, preparándolo para escenarios donde las circunstancias no siempre serían favorables. Kusi Yupanqui desarrolló desde temprano un carácter carismático. Tenía la capacidad de escuchar a los demás y de inspirar confianza en sus compañeros de armas y en sus maestros. No era un joven distante ni arrogante, sino alguien que sabía conectar con quienes lo rodeaban. Ese don de liderazgo natural fue crucial para ganar seguidores leales. En una sociedad donde la autoridad se reforzaba con el respeto de los guerreros, él supo ganarse ese reconocimiento desde joven. Los relatos posteriores destacaron que el príncipe mostraba un espíritu visionario. Se decía que podía anticipar los movimientos de sus adversarios y prever las necesidades de su pueblo. Aunque esas afirmaciones fueron magnificadas por la tradición, reflejan un aspecto real de su personalidad, su capacidad de planificación. No se conformaba con reaccionar a los problemas, buscaba adelantarse a ellos. Esa visión estratégica lo convirtió en un líder diferente y altamente respetado. La juventud de Pachacútec estuvo marcada también por un profundo sentido de disciplina. Sus entrenamientos eran constantes y rigurosos, y su vida estaba regida por la sobriedad y el esfuerzo. No se dejaba llevar por lujos ni comodidades, lo que lo hacía cercano a los ideales del guerrero andino. Esta austeridad le permitió mantener una mente clara y un cuerpo fuerte. En su personalidad se combinaban la humildad práctica y la ambición de transformar la realidad. En conclusión, la etapa juvenil de Pachacútec fue decisiva para moldear al gobernante que más tarde cambiaría la historia de los Andes. Su formación combinó la tradición religiosa, la disciplina militar, la observación social y el interés por las artes constructivas. De un joven príncipe poco esperado para reinar, surgió un líder preparado para enfrentar las mayores amenazas. La juventud de Kusi Yupanqui fue el terreno fértil donde germinó la grandeza de Pachacútec, el visionario que transformaría al Cusco en imperio. Capítulo 3. La defensa de Cusco ante los chancas. La amenaza de los chancas se cernía con fuerza sobre el Cusco a mediados del siglo XV. Eran un pueblo guerrero, conocido por su ferocidad en combate y su deseo de expandirse. Bajo el mando de Anku Huayok, movilizaron un ejército numeroso con la intención de conquistar la capital inca. El peligro era tan grande que muchos en el Cusco sintieron que su destino estaba sellado. En ese momento crítico, la figura de Kusi Yupanqui comenzaría a destacar de manera decisiva. El inca Huiracocha, padre de Kusi Yupanqui, mostró poca confianza en la capacidad de resistir. Ante la inminente invasión, decidió abandonar la ciudad y refugiarse en Caquia Xaquixahuana. Esta retirada fue vista por muchos como un acto de cobardía y dejó a los habitantes del Cusco desmoralizados. Sin embargo, el joven príncipe decidió quedarse, rechazó huir y asumió el liderazgo de la defensa, convencido de que su pueblo debía resistir. Su determinación inspiró a quienes estaban dispuestos a luchar. La preparación para la batalla fue intensa. Kusi Yupanqui organizó las defensas del Cusco, distribuyó a los guerreros
y reforzó las posiciones estratégicas. Aprovechó la geografía, colocando defensores en colinas y accesos clave. También pidió apoyo espiritual, realizando ofrendas al dios Inti y a los apus protectores de las montañas. Su liderazgo combinaba organización militar y fervor religioso, lo que dio confianza a la población. En pocos días transformó el ánimo de derrota en esperanza de resistencia. El enfrentamiento entre incas y chancas fue uno de los más decisivos de la historia andina. Los chancas avanzaron con un ejército que, según las crónicas, superaba ampliamente en número a los defensores del Cusco. La diferencia parecía insalvable, pero Cusi Yupanqui aplicó tácticas ingeniosas. Utilizó la movilidad de sus guerreros y la ventaja del terreno para frenar el ímpetu enemigo. La batalla se convirtió en un enfrentamiento prolongado, donde la disciplina fue clave. En los relatos tradicionales se dice que los dioses intervinieron en la defensa del Cusco. Se cuenta que piedras lanzadas contra los chancas se convirtieron en guerreros que lucharon junto a los incas. Aunque esta parte pertenece al mito, refleja el impacto psicológico que tuvo la batalla. Los defensores creyeron que el destino estaba de su lado. Esa convicción reforzó su coraje y debilitó la moral del enemigo. La lucha se convirtió así en un símbolo de resistencia divina. La ferocidad de los chancas era temida, pues se decía que mutilaban a sus adversarios y usaban sus restos como trofeos de guerra. Esto infundía terror en los pueblos andinos. Sin embargo, bajo el mando de Cusi Yupanqui, los incas se mantuvieron firmes. La disciplina y el orden contrastaban con la violencia desmedida de sus enemigos. Con paciencia y resistencia, lograron detener su avance inicial. Cada victoria parcial aumentaba la confianza en el liderazgo del joven príncipe. La batalla no se decidió en un solo día. Fueron varias jornadas de enfrentamientos en los alrededores del Cusco. Los defensores utilizaron estrategias de desgaste, atacando y retirándose para confundir al enemigo. Mientras tanto, la población apoyaba con provisiones y cuidados a los heridos. La unidad del pueblo fue un factor decisivo, pues no se trataba solo de un ejército, sino de toda una comunidad dispuesta a resistir. El Cusco entero se convirtió en un bastión de lucha. Cusi Yupanqui mostró una capacidad estratégica excepcional. Supo aprovechar la fatiga de los chancas, que habían marchado largas distancias antes del enfrentamiento. Ordenó contraataques sorpresivos en momentos clave, desestabilizando a sus enemigos. Además, utilizó falsos rumores para sembrar confusión en las filas contrarias. Estas tácticas innovadoras le permitieron equilibrar la diferencia numérica. Su ingenio marcó un antes y un después en la tradición militar de los incas. El apoyo de los aliados también resultó importante. Algunos pueblos que temían la dominación chanca se unieron a la causa del Cusco. Esta red de lealtades se consolidó gracias al liderazgo de Cusi Yupanqui, que supo convencerlos de que la victoria era posible. La batalla contra los chancas no fue solo un enfrentamiento militar, sino también un acto de diplomacia en plena crisis. La habilidad de atraer aliados sería una constante en su futura política expansionista. El momento decisivo llegó cuando los incas lograron cercar a una parte del ejército chanca. Aprovechando el conocimiento del terreno, los guiaron hacia zonas desfavorables y los atacaron por sorpresa. La confusión y el cansancio hicieron que los invasores comenzaran a retroceder. Lo que parecía una derrota segura para el Cusco se transformó en un triunfo inesperado. La noticia de la retirada enemiga encendió la moral de los defensores. Era el inicio de la victoria. La derrota de los chancas fue devastadora para ellos. Su prestigio como pueblo guerrero quedó gravemente afectado. Muchos fueron capturados y sometidos al Cusco, integrándose luego al incipiente estado incaico. Para los incas, en cambio, la victoria representó un cambio histórico. No solo habían salvado su ciudad, sino que habían demostrado su capacidad de imponerse a un enemigo superior. Fue el momento en que la historia del Cusco tomó un rumbo irreversible hacia la grandeza. El triunfo consolidó a Cusi Yupanqui como líder indiscutible.
Los guerreros lo reconocieron como el verdadero defensor de la patria, y el pueblo comenzó a verlo como elegido de los dioses. La retirada de su padre y, de parte de la nobleza, contrastaba con el valor mostrado por el príncipe. Desde entonces, la autoridad moral y política se inclinó hacia él. La victoria no fue solo militar, sino también simbólica, pues lo colocó en el camino del poder. Las crónicas resaltan que esta batalla fue el verdadero nacimiento de Pachacútec, el reformador del mundo. El joven príncipe pasó de ser un heredero secundario a convertirse en figura central de la política inca. La defensa del Cusco mostró su capacidad de unir, organizar y vencer en circunstancias adversas. A partir de ese momento, su liderazgo ya no podía ser cuestionado. La guerra contra los chancas se convirtió en el hito fundacional de su grandeza. El recuerdo de la victoria quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo inca. Durante generaciones, se narró cómo la valentía de un príncipe había salvado la capital y asegurado la continuidad de su linaje. La batalla contra los chancas se convirtió en un relato de identidad y orgullo. Para los incas, representaba la prueba de que estaban destinados a gobernar los Andes. La historia fue transmitida con solemnidad, reforzando el carácter sagrado del triunfo. En definitiva, la defensa del Cusco fue más que una victoria militar. Fue el punto de inflexión en la historia de los incas y el momento en que Cusi Yupanqui se transformó en Pachacútec. El triunfo sobre los chancas permitió consolidar la ciudad y proyectar el futuro imperio. La valentía, la estrategia y la capacidad de liderazgo del joven príncipe se convirtieron en la base de un reinado que cambiaría para siempre los destinos de los Andes. Capítulo 4. El ascenso al poder. Tras la victoria sobre los chancas, la figura de Cusi Yupanqui adquirió una legitimidad que superaba la de su propio padre. El pueblo lo veía como el salvador del Cusco, y los guerreros lo reconocían como el verdadero líder. Huiracocha Inca, que había huido en el momento crítico, perdió el respeto de la nobleza y de la población. En ese contexto, la sucesión se convirtió en una necesidad ineludible. El prestigio ganado en la guerra lo colocaba en el centro de todas las miradas. La nobleza cusqueña se reunió para decidir quién debía heredar el trono. Muchos apoyaban a Cusi Yupanqui, convencidos de que su valentía y capacidad de mando eran superiores a las de sus hermanos. Sin embargo, existían resistencias internas, pues algunos consideraban que el linaje debía respetar el orden tradicional. La discusión reflejaba el cambio de tiempos. La autoridad ya no dependía únicamente de la sangre, sino del mérito demostrado en la defensa del pueblo. Los cronistas relatan que Cusi Yupanqui mostró prudencia en esos momentos decisivos. No se proclamó de inmediato como gobernante, sino que permitió que la nobleza expresara sus opiniones. Con esa actitud, ganó aún más apoyo, al demostrar que no buscaba imponerse por la fuerza, sino gobernar con consenso. Su habilidad política fue evidente desde el inicio. Supo escuchar, negociar y convencer a quienes dudaban. Así, transformó la legitimidad militar en legitimidad política. Finalmente, la nobleza reconoció que Cusi Yupanqui era el único capaz de liderar a los incas en una nueva etapa. Fue entonces cuando recibió el título de inca, adoptando el nombre de Pachacútec, que significa el que transforma el mundo o el que cambia el tiempo. Ese nombre reflejaba la magnitud de su papel histórico. No era solo un rey más, sino un reformador destinado a iniciar una nueva era. Su reinado marcaba una ruptura con lo anterior. La ceremonia de investidura fue solemne y cargada de simbolismo. Pachacútec recibió las insignias del poder, entre ellas la mascaipacha, borla roja que representaba la máxima autoridad. El acto fue acompañado de rituales religiosos en honor al sol, reforzando la idea de que su gobierno contaba con respaldo divino. La población celebró con fiestas y ofrendas, reconociendo al nuevo gobernante. Desde ese momento, Cusco dejaba atrás la amenaza de la destrucción y se encaminaba hacia la expansión. La transición no estuvo exenta de tensiones. Huiracocha Inca permanecía vivo,
y su retiro en Saquicháhuana generaba un ambiente de dualidad. Sin embargo, la autoridad de Pachacútec era incuestionable. El pueblo ya no veía a su padre como legítimo soberano, sino como alguien que había renunciado a su deber. La figura del nuevo Inca encarnaba la renovación. Consciente de ello, Pachacútec consolidó su posición, garantizando que ninguna facción intentara disputarle el poder. El nuevo Inca comprendió que debía reforzar de inmediato la estructura del Estado. La amenaza de los chancas podía resurgir y otros pueblos observarían con atención lo ocurrido. Por ello, se concentró en consolidar la seguridad del Cusco y en fortalecer la cohesión interna. Reforzó las murallas, reorganizó el ejército y distribuyó responsabilidades entre los nobles leales. Cada decisión buscaba proyectar estabilidad y confianza. Era consciente de que el poder recién adquirido debía afirmarse con hechos. Una de sus primeras medidas fue premiar a los guerreros que habían participado en la defensa del Cusco. Les otorgó tierras, honores y posiciones en la administración. De esta manera, no solo recompensaba la lealtad, sino que también generaba una nueva élite militar y política unida a su figura. Esta práctica creó un sistema de méritos que sería característico de su gobierno. No bastaba con pertenecer a la nobleza, se requería valor y servicio probado. El ascenso de Pachacútec también supuso un cambio en la visión de gobierno. Él entendía que el Cusco ya no podía limitarse a sobrevivir, debía transformarse en el centro de un imperio. Su ambición no era simplemente conservar lo existente, sino expandirlo y reorganizarlo. Esa visión lo llevó a planear reformas profundas que abarcaron la administración, la religión y la economía. El nombre que adoptó como soberano se convirtió en un programa político: transformar el mundo inca. La relación con los pueblos sometidos tras la derrota de los chancas fue otro aspecto importante. Pachacútec optó por integrarlos al Cusco, otorgándoles un lugar dentro de la estructura del Estado. No los aniquiló, sino que los convirtió en parte de su creciente dominio. Esta política de asimilación permitió aumentar la fuerza del imperio, sin generar resentimientos inmediatos. Así, los antiguos enemigos pasaron a formar parte del proyecto imperial que comenzaba a nacer. La figura de Pachacútec comenzó a proyectarse más allá del Cusco. Su fama como estratega y líder valiente se extendió por los Andes. Los pueblos vecinos lo reconocían como alguien distinto, capaz de combinar el poder militar con la sabiduría política. Esa reputación facilitó futuras alianzas y también infundió temor en quienes pensaban enfrentarlo. El nuevo Inca se consolidaba como figura de alcance regional, más allá de las fronteras inmediatas de su ciudad. El inicio de su reinado estuvo marcado por la reorganización del ejército. Pachacútec comprendía que la defensa del Cusco debía convertirse en una estructura permanente y no en reacciones improvisadas. Instituyó un sistema más ordenado de entrenamiento y reclutamiento, asegurando que cada provincia aportara contingentes. Así, el ejército pasó de ser una fuerza circunstancial a un instrumento de poder continuo. Este cambio fue fundamental para el futuro expansionista del imperio. La legitimidad de Pachacútec se reforzó también en el ámbito religioso. Promovió una renovación en los cultos, destacando aún más la centralidad del Sol como divinidad suprema. Al hacerlo, unificó a su pueblo en 1900 en torno a una fe común y consolidó su imagen como representante de Inti en la tierra. La religión se convirtió en una herramienta de cohesión política. Con ella, el nuevo Inca proyectaba una autoridad incuestionable que trascendía lo meramente militar. La consolidación de su poder fue rápida pero no descuidada. Pachacútec entendía que cada decisión debía reforzar su posición y preparar el camino para el futuro. Su ascenso no fue solo la consecuencia de una victoria militar, sino el inicio de una transformación integral. Supo pasar del héroe guerrero al gobernante visionario, capaz de pensar en largo plazo. En ese tránsito se definió la esencia de su reinado. En conclusión, el ascenso al poder de Pachacútec
representó un momento de inflexión en la historia andina. De un príncipe que defendió al Cusco en la adversidad, emergió un soberano dispuesto a transformar todo el orden político y social. Su legitimidad, su visión y su prudencia lo convirtieron en un líder irrepetible. La coronación de Pachacútec fue el punto de partida de un imperio que cambiaría para siempre el destino de los Andes. Capítulo 5. Reformas políticas y sociales. Pachacútec entendió desde el inicio de su reinado que la supervivencia del Cusco dependía no solo de la fuerza militar, sino también de una reorganización profunda de la sociedad. El antiguo sistema resultaba insuficiente para sostener un Estado en expansión. Por ello comenzó a rediseñar las estructuras políticas y sociales con un objetivo claro: consolidar el poder central y asegurar la estabilidad a largo plazo. Su visión de gobernante lo convirtió en un verdadero reformador. Una de sus primeras medidas fue redefinir el rol de la nobleza cusqueña. Hasta entonces, la autoridad de los linajes estaba dispersa y dependía de vínculos tradicionales. Pachacútec estableció un orden más jerárquico, en el que la nobleza debía su estatus directamente al Inca. Con ello limitaba el poder de facciones rivales y creaba una élite leal a su figura. Este cambio reforzó la centralización del poder y aseguró que las decisiones provinieran del Cusco. Para organizar la sociedad, Pachacútec desarrolló un sistema administrativo basado en la división decimal. Los pueblos se estructuraban en grupos de 10, 50, 100, 1000 y hasta 10.000 familias, cada uno supervisado por un jefe designado. Este modelo permitía controlar de manera eficiente la población, los tributos y el trabajo colectivo. Con esta reforma, el Estado podía movilizar recursos humanos con rapidez y garantizar la ejecución de grandes proyectos. La redistribución de tierras fue otro pilar de sus reformas. Pachacútec estableció que las tierras se dividieran en 3 partes: una para el sol y la religión, otra para el Inca y el Estado, y la última para las comunidades. Este modelo garantizaba que todos los sectores de la sociedad tuvieran sustento, al tiempo que fortalecía el control del Estado sobre la producción agrícola. Así, la economía quedaba organizada en torno a la reciprocidad y al servicio colectivo. El trabajo obligatorio, conocido como mit'a, se convirtió en un elemento clave del sistema social. Bajo este mecanismo, cada familia debía aportar mano de obra al Estado en periodos determinados. La mit'a permitía construir caminos, templos, fortalezas y sistemas agrícolas de gran escala. Aunque era una obligación, no se percibía como explotación, pues todos participaban y se beneficiaban de los resultados. Esta organización colectiva fue esencial para sostener las ambiciones imperiales. La justicia también fue objeto de reformas. Pachacútec buscó uniformar las leyes para evitar arbitrariedades locales. Se establecieron normas claras contra el robo, el adulterio, la traición y la desobediencia a la autoridad. Las penas eran severas, con castigos que buscaban mantener el orden y disuadir delitos. Este sistema legal reforzó la disciplina social y consolidó la autoridad del Inca como juez supremo. La ley se transformó en una herramienta de cohesión política. En el ámbito social, Pachacútec promovió la integración de los pueblos conquistados. En lugar de exterminarlos, buscó incorporarlos a la estructura incaica, mediante la redistribución de tierras y la enseñanza de la lengua quechua. Esta política reducía las tensiones y permitía que la diversidad cultural se uniera bajo un mismo sistema. El quechua se convirtió en la lengua oficial, herramienta fundamental para la administración y la comunicación en todo el territorio. El Inca también impulsó una política de movilidad poblacional conocida como mitmacuna. Esta práctica consistía en trasladar comunidades enteras a distintas regiones del imperio. Su objetivo era doble: debilitar posibles rebeliones y extender la cultura inca a nuevas zonas. Los mitmacuna llevaban consigo costumbres, lengua y organización, asegurando la difusión del modelo cusqueño. Aunque implicaba sacrificios, fue una estrategia efectiva para consolidar la unidad del imperio. La religión fue utilizada
como elemento de integración social. Pachacútec promovió el culto al sol como divinidad suprema, situando a Inti en el centro de la vida espiritual. Sin embargo, permitió que los pueblos conservaran sus dioses locales, incorporándolos al panteón incaico. Este sincretismo religioso evitaba resistencias y reforzaba la idea de que el Cusco era el corazón del mundo sagrado. La religión se convirtió así en un instrumento de cohesión y legitimidad política. En el plano económico, Pachacútec reforzó el principio de redistribución. Los excedentes agrícolas y artesanales eran almacenados en depósitos estatales, conocidos como colcas. Desde allí, los recursos se distribuían en tiempos de escasez, sequías o emergencias. Este sistema no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también fortalecía la imagen del Inca como proveedor del bienestar colectivo. La economía se convirtió en una herramienta de control social y de estabilidad. La educación ocupó un lugar relevante en sus reformas. Pachacútec impulsó la formación de jóvenes nobles en el Yachayhuasi, la Casa del Saber, donde se enseñaba religión, historia, leyes y estrategia militar. La instrucción estaba destinada a crear funcionarios capaces de administrar el imperio. Con ello, se aseguraba que el conocimiento y la ideología estatal fueran transmitidos de manera uniforme. La educación se convirtió en un mecanismo de reproducción del poder político. El matrimonio y la familia también fueron regulados bajo su gobierno. El Inca promovió uniones que fortalecieran la cohesión social y política. El matrimonio colectivo era común en ciertas festividades, garantizando que la población estuviera organizada y que cada familia cumpliera su rol productivo. Estas medidas reforzaban la estabilidad social y aseguraban la continuidad del trabajo comunitario. La familia era vista como célula básica del sistema imperial. La figura del Inca se consolidó como eje central de todas las reformas. Pachacútec se presentaba no solo como gobernante, sino como padre de su pueblo. Su autoridad era absoluta, pero estaba acompañada de un discurso de reciprocidad. El pueblo debía obedecer y servir, pero a cambio recibía protección, tierras y sustento. Esta relación simbiótica fortaleció el vínculo entre el gobernante y sus súbditos. La imagen del Inca como mediador entre los dioses y los hombres se reforzó. Las reformas sociales también tuvieron impacto en el rol de la mujer. Aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres cumplían funciones esenciales en la producción agrícola, textil y en los rituales religiosos. Pachacútec respetó esas tradiciones y las incorporó en la organización social. Las acllas, mujeres escogidas para el servicio religioso y estatal, representaban un símbolo de pureza y devoción. Así, la mujer tenía un lugar visible dentro de la estructura social del imperio. En 1900, conjunto, las reformas políticas y sociales de Pachacútec transformaron radicalmente al Cusco. Lo que antes era un señorío vulnerable se convirtió en un estado fuerte, disciplinado y cohesionado. Cada medida buscaba asegurar la obediencia, la producción y la integración cultural. Pachacútec no solo fue un conquistador, sino un organizador que sentó las bases del imperio más poderoso de los Andes. Sus reformas garantizaban que el crecimiento del imperio fuera sostenible y duradero. Capítulo 6. Innovaciones en la administración. El genio de Pachacútec no se limitó al ámbito militar o social. También revolucionó la administración del Estado. Comprendió que un imperio en expansión necesitaba estructuras sólidas para mantenerse. Por ello, creó un sistema burocrático más complejo, capaz de coordinar territorios distantes y diversos. Esta organización convirtió al Cusco en el Cintucensi, centro político y administrativo de los Andes. La eficacia de sus reformas fue clave para la estabilidad del Tahuantinsuyo. Una de sus grandes innovaciones fue la división territorial del imperio. Pachacútec estableció la organización en 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Cada uno representaba una parte del mundo conocido y tenía un gobernador encargado de aplicar las órdenes del Cusco.
Esta división permitía controlar regiones extensas sin perder eficiencia. Además, reforzaba la visión simbólica del Cusco como ombligo del mundo, desde donde partían los caminos hacia los 4 puntos cardinales. Para administrar estos suyos, Pachacútec seleccionó funcionarios de absoluta confianza. Los Tocricoc, o inspectores, recorrían las provincias para supervisar el cumplimiento de las leyes, la recaudación de tributos y el orden local. Este sistema de control evitaba que los gobernadores acumularan demasiado poder. La vigilancia constante aseguraba que las órdenes imperiales fueran respetadas. De esta manera, el Inca mantenía una red jerárquica que garantizaba disciplina y lealtad. Otra innovación crucial fue el censo poblacional. Pachacútec ordenó que se registraran las familias, los recursos y las tierras de cada aylú. Con esta información, el Estado podía calcular de forma precisa el trabajo disponible, los tributos y las necesidades de cada comunidad. El censo era actualizado periódicamente, convirtiéndose en una herramienta fundamental de planificación. Gracias a ello, se evitaban desequilibrios y se lograba una administración equitativa. El Caipu fue el instrumento que permitió llevar a cabo esta tarea. Aunque existía antes de su reinado, Pachacútec impulsó su uso sistemático en la administración. Los Quipucamayoc, especialistas en su lectura, registraban datos sobre población, producción, impuestos y hasta sucesos históricos. El sistema de cuerdas y nudos era sorprendentemente eficaz para transmitir información a largas distancias. Con ello, el imperio pudo coordinar miles de comunidades de manera organizada. La red de caminos imperiales, que comenzó a tomar forma en su reinado, fortaleció aún más la administración. Estos caminos permitían la circulación rápida de mensajeros, soldados y mercancías. Los chasquis, corredores entrenados, transmitían mensajes oficiales de un extremo al otro del imperio. La velocidad de Mindionism comunicación garantizaba que las órdenes del Cusco llegaran en poco tiempo incluso a las regiones más lejanas. Así, la centralización del poder se veía reforzada por la infraestructura. Pachacútec comprendía que la eficiencia administrativa también dependía de la reciprocidad. El Estado no solo exigía trabajo y tributos, también debía proveer en tiempos de necesidad. Para ello, se perfeccionó el sistema de depósitos estatales, donde se almacenaban alimentos, ropa y armas. Estos recursos eran distribuidos en caso de hambruna, sequía o guerra. La capacidad de respuesta del Estado reforzaba la lealtad de la población y demostraba la utilidad del sistema. La administración incluía también la organización del trabajo colectivo. La mita, regulada en el capítulo anterior, se aplicaba bajo un control estricto. Cada grupo debía cumplir con periodos definidos de servicio, supervisados por funcionarios estatales. Esto aseguraba que no hubiera abusos y que las obras públicas se realizaran en tiempo. La planificación minuciosa permitía que proyectos de gran escala como terrazas agrícolas o fortalezas se ejecutaran de manera eficiente y coordinada. El control del movimiento de personas fue otra innovación administrativa. A través del sistema de Mitmakuna ya mencionado, Pachacútec estableció registros sobre las comunidades trasladadas. Se aseguraba que estas nuevas poblaciones mantuvieran contacto con sus lugares de origen, pero a la vez se integraran en sus nuevas regiones. El registro minucioso evitaba desorden y garantizaba la estabilidad de las colonias. Era una forma de usar la movilidad como herramienta política. La administración religiosa también se reforzó bajo su gobierno. Pachacútec organizó un clero oficial vinculado al Templo del Sol, en Cusco, el Coricancha. Los sacerdotes estaban supervisados por el Estado y su labor era tanto espiritual como administrativa. Controlaban los calendarios agrícolas, las ceremonias y la legitimación del poder. Esta estructura convertía la religión en parte esencial del aparato estatal. La administración del imperio no podía separarse de la vida espiritual. Otro aspecto innovador fue la organización de festividades estatales. Pachacútec estableció un calendario de celebraciones
que regulaba la vida social y agrícola. Estas fiestas no solo tenían un fin religioso, también servían para reforzar la cohesión entre las comunidades y recordar la autoridad del Inca. Cada celebración implicaba redistribución de bienes, banquetes y ceremonias colectivas. De esta forma, el Estado se convertía en el eje de la vida cultural. La administración de justicia también fue perfeccionada. Pachacútec creó tribunales en las provincias, con jueces que respondían directamente al Cusco. Se estableció un sistema jerárquico en el que las apelaciones podían llegar hasta el Inca mismo. Las sentencias eran rápidas y buscaban mantener el orden sin largas disputas. La claridad y severidad del sistema judicial aseguraban el respeto por la ley y la obediencia al poder central. El control fiscal fue otra innovación fundamental. Los tributos no se pagaban en moneda, sino en trabajo, productos agrícolas o artesanales. Cada ayllu debía entregar una cuota proporcional a sus capacidades. El Estado evaluaba periódicamente la producción y ajustaba las demandas según el censo. Este sistema flexible permitía que la carga fuera equilibrada y evitaba el colapso de las comunidades. Así, la economía y la administración estaban estrechamente vinculadas. La administración de Pachacútec también fomentó la movilidad de funcionarios. Inspectores y gobernadores eran trasladados periódicamente para evitar que crearan redes de poder local. Esta rotación reforzaba la autoridad del Cusco y limitaba la corrupción. El Inca comprendía que el poder debía permanecer en movimiento para no ser monopolizado. Con ello, aseguraba que la lealtad se mantuviera hacia él y no hacia autoridades intermedias. En resumen, las innovaciones administrativas de Pachacútec dieron al imperio una estructura sólida y eficiente. La combinación de censos, quipus, división territorial y control fiscal permitió gobernar un territorio inmenso con sorprendente eficacia. Cada aspecto de la vida estaba regulado y vinculado al Estado, desde la producción agrícola hasta la religión. Estas reformas hicieron posible que el Tahuantinsuyo no fuera solo un conjunto de pueblos sometidos, sino un verdadero imperio organizado. Capítulo 7. Expansión militar y nuevos territorios. Con las reformas políticas y administrativas ya consolidadas, Pachacútec volvió su mirada hacia la expansión territorial. Sabía que para garantizar la seguridad del Cusco no bastaba con defenderlo, era necesario someter a los pueblos vecinos. La victoria contra los chancas le había otorgado prestigio, pero también enemigos atentos. Con disciplina y visión, organizó campañas militares que transformarían al Cusco en el corazón de un imperio vasto y poderoso. La primera fase de expansión se dirigió hacia el valle de Urubamba y las regiones cercanas al Cusco. Estos territorios eran estratégicos por su fertilidad y por la posibilidad de establecer centros de producción agrícola que sostuvieran al ejército. La conquista fue rápida, pues muchos pueblos, al conocer la fuerza inca, prefirieron rendirse antes que enfrentar la guerra. Así, se consolidaba un anillo protector alrededor de la capital. Posteriormente, Pachacútec extendió sus campañas hacia el Collao, en la región del altiplano. Allí habitaban pueblos fuertes como los Collas y Lupacas, dueños de vastos rebaños de llamas y alpacas. La riqueza ganadera y la posición estratégica de estas tierras resultaban vitales. Tras intensas batallas, los incas lograron someterlos, aunque manteniendo cierta autonomía en sus líderes. Esta política de integración permitía asegurar la lealtad sin provocar rebeliones inmediatas. En paralelo, la expansión alcanzó la región de los Antis, en la selva oriental. Allí los incas encontraron un entorno hostil, marcado por la densa vegetación y la resistencia de los pueblos amazónicos. Aunque no lograron dominar completamente estas tierras, establecieron presencia militar y aseguraron rutas comerciales. Estos intentos mostraban la ambición de Pachacútec por llevar el poder inca incluso a territorios de difícil acceso y escaso control. El ejército inca, reorganizado bajo su mando, era un instrumento disciplinado y eficaz. Cada campaña era
precedida por una cuidadosa planificación que incluía abastecimiento, construcción de tambos y apertura de caminos. Los soldados eran reclutados mediante la mita y recibían instrucción constante. La logística se convirtió en un elemento decisivo. Gracias a los depósitos de alimentos y a la red vial, las tropas podían sostener largas expediciones sin quedar desprovistas. La diplomacia acompañaba siempre a la fuerza militar. Pachacútec ofrecía a los pueblos conquistados integrarse al imperio bajo ciertas condiciones: reconocimiento de la autoridad del Inca, adopción del quechua y tributos en productos o trabajo. A cambio, recibían protección, acceso a la red de caminos y participación en ceremonias religiosas. Esta política de reciprocidad suavizaba la conquista y facilitaba la incorporación de nuevos territorios. Solo cuando había resistencia se recurría a la guerra abierta. Los cronistas destacan la magnitud de las conquistas logradas en su reinado. Bajo Pachacútec, el Cusco pasó de ser un reino regional a dominar vastas áreas del actual Perú. Desde la costa hasta las alturas del altiplano, numerosas etnias quedaron integradas al Tahuantinsuyo. La expansión fue tan acelerada que transformó en pocas décadas el mapa político de los Andes. Este crecimiento preparó el terreno para que sus sucesores continuaran la obra imperial. Una de las campañas más significativas fue la llevada contra los pueblos costeños. El acceso a los valles costeros significaba asegurar productos que no se encontraban en la sierra, como algodón, pescado seco y productos marinos. La dificultad radicaba en el cambio de entorno, pero el ejército inca se adaptó y logró incorporar esas regiones. La costa se convirtió en un complemento fundamental de la economía imperial. El sometimiento de los pueblos no siempre fue pacífico. Hubo rebeliones que exigieron duras represiones. Pachacútec sabía que la estabilidad del imperio dependía de mostrar autoridad firme. Por eso, aplicaba castigos ejemplares a los rebeldes, al mismo tiempo que recompensaba a quienes aceptaban el dominio inca. Este equilibrio entre dureza y generosidad fue característico de su política. Permitía mantener un orden relativamente estable en territorios tan diversos. Los Mitmacuna jugaron un papel decisivo en la expansión. Al trasladar poblaciones enteras a regiones conquistadas, se aseguraba la difusión de la cultura inca y se debilitaba la posibilidad de rebelión. Estos colonos cumplían funciones agrícolas, militares y administrativas. De esta forma, cada conquista no solo significaba anexar territorio, sino también implantar un modelo cultural y social uniforme. La expansión era tanto militar como cultural. El uso de la religión también fue clave para legitimar la conquista. Pachacútec promovía el culto al sol en los pueblos sometidos, construyendo templos y organizando ceremonias que vinculaban a las nuevas comunidades con el Cusco. Al integrar a los dioses locales en el panteón inca, se evitaba un choque frontal con las creencias indígenas. Así, la religión actuaba como puente de integración y como herramienta de consolidación política. La expansión permitió acceder a recursos de gran valor estratégico. Oro, plata, maíz, textiles y ganado enriquecían al Estado, que redistribuía parte de ellos para mantener la lealtad de sus súbditos. El control de diversas zonas ecológicas, desde la costa hasta la sierra y la selva, garantizaba una economía diversificada. El imperio podía sobrevivir incluso a desastres climáticos, pues siempre había una región capaz de abastecer a las demás. Pachacútec no veía la expansión solo como acumulación de territorios, sino como una transformación integral del mundo andino. Cada conquista era la oportunidad de organizar, unificar y perfeccionar el sistema estatal. La guerra no se concebía únicamente como imposición, sino como medio para difundir un orden político y espiritual que, en su visión, debía abarcar los Andes enteros. Era un proyecto ambicioso que trascendía la mera dominación militar. La magnitud de las conquistas de Pachacútec fue tan grande que sentó las bases del futuro Tahuantinsuyo, que se extendería aún más con sus sucesores. Pero el impulso inicial fue obra suya.
transformar un reino en un imperio mediante la combinación de disciplina militar, diplomacia y visión política. La expansión durante su reinado marcó el momento en que el Cusco dejó de ser una ciudad poderosa para convertirse en el centro de un mundo unificado. En conclusión, la expansión militar de Pachacútec fue uno de los procesos más trascendentes de la historia andina. Con inteligencia estratégica, capacidad logística y habilidad diplomática, logró someter territorios vastos y diversos. Su legado no fue solo un mapa ampliado, sino la creación de un sistema imperial sólido que resistió durante generaciones. La visión del Inca como transformador se materializó en cada nuevo territorio incorporado al Tahuantinsuyo. Capítulo 8. Arquitectura y obras eternas. La visión de Pachacútec trascendía el campo militar y administrativo. Comprendió que un imperio necesitaba símbolos visibles de su grandeza. Por ello, impulsó una serie de proyectos arquitectónicos monumentales que transformaron el paisaje andino. Estas construcciones no solo tenían utilidad práctica, también transmitían un mensaje de poder y de orden cósmico. Cada piedra tallada era un testimonio de la capacidad organizativa y de la cosmovisión inca. Uno de los mayores legados de su reinado fue la reorganización urbanística del Cusco. Pachacútec concibió la capital como el centro sagrado del imperio, diseñado en forma de puma, animal asociado con la fuerza y la protección. Las calles, plazas y templos fueron distribuidos siguiendo un plan simbólico. El Cusco se convirtió en un modelo de planificación urbana donde cada sector representaba una parte del Tahuantinsuyo. Así, la ciudad encarnaba la unidad de los pueblos sometidos. El Coricancha, Templo del Sol, alcanzó su máximo esplendor bajo Pachacútec. Sus muros de piedra finamente labrada y recubiertos de láminas de oro reflejaban la centralidad del culto solar. Allí se realizaban las ceremonias más importantes del imperio, reforzando la relación entre religión y poder político. El templo era también un observatorio astronómico, lo que permitía organizar el calendario agrícola y ceremonial. El Coricancha fue la manifestación más visible de la sacralidad del Cusco. Otra obra emblemática atribuida a Pachacútec fue la ciudadela de Machu Picchu. Aunque su propósito exacto sigue siendo debatido, se cree que pudo ser un centro ceremonial, residencia real o espacio de retiro. Lo cierto es que su construcción en un entorno montañoso de difícil acceso demuestra el dominio de los incas sobre la geografía. Las terrazas agrícolas, los canales de agua y la precisión en el ensamblaje de piedras revelan un conocimiento técnico extraordinario. El sistema de andenes fue perfeccionado durante su gobierno. Estas terrazas de cultivo permitían aprovechar las laderas montañosas, controlando la erosión y asegurando la producción agrícola. Pachacútec promovió su construcción en múltiples regiones, integrándolas con canales de riego y reservorios de agua. Estas obras no solo aseguraban la alimentación, también embellecían el paisaje con un orden geométrico que reflejaba la armonía entre naturaleza y sociedad. Las fortalezas también ocuparon un lugar central en su programa arquitectónico. Sacsayhuamán, ubicada en una colina cercana al Cusco, fue concebida como una defensa monumental de la capital. Sus muros ciclópeos, con piedras encajadas a la perfección sin argamasa, todavía asombran por su precisión y tamaño. Además de su función militar, Sacsayhuamán tenía un profundo simbolismo ceremonial. Representaba la fuerza del imperio y su capacidad para dominar la piedra y la montaña. El sistema de caminos, conocido como Capac Ñan, fue ampliado y fortalecido bajo Pachacútec. Estas vías conectaban regiones distantes del imperio, desde la costa hasta la selva, atravesando cordilleras y desiertos. Los caminos estaban acompañados de tambos, almacenes y postas para los mensajeros. Este proyecto no solo facilitaba el transporte de ejércitos y recursos, también integraba culturalmente al imperio. La infraestructura vial fue una de las claves de la expansión incaica. La arquitectura hidráulica alcanzó un alto desarrollo. Pachacútec
promovió la construcción de acueductos, fuentes y sistemas de riego que aseguraban el abastecimiento de agua en ciudades y zonas agrícolas. Ejemplos notables se encuentran en Tipón, donde las canalizaciones muestran un diseño sofisticado que aún funciona. Estas obras combinaban utilidad práctica y sentido ritual, pues el agua era vista como elemento sagrado. De este modo, lo técnico y lo espiritual se unían en la arquitectura. Las residencias reales fueron otra manifestación del poder de Pachacútec. En el Valle Sagrado, mandó edificar palacios y centros administrativos que servían como puntos de control político. Estos complejos combinaban espacios ceremoniales, depósitos y viviendas para la nobleza. La arquitectura residencial inca reflejaba sobriedad, pero también imponía respeto por su solidez y organización. El estilo se replicaba en otras ciudades, asegurando una identidad arquitectónica uniforme. El uso de la piedra alcanzó una maestría sin precedentes. Los constructores incas, bajo el patrocinio de Pachacútec, perfeccionaron la técnica del polígono irregular, que permitía ensamblar bloques de distintos tamaños sin dejar espacios. Este método daba resistencia a los muros frente a los sismos, comunes en los Andes. La calidad de las construcciones ha permitido que muchas perduren hasta nuestros días, resistiendo al tiempo y a la naturaleza. El simbolismo cósmico estaba presente en cada obra. Las orientaciones solares, los alineamientos con montañas sagradas y la relación entre arquitectura y astronomía revelan un pensamiento integrado. Pachacútec concebía las construcciones no solo como edificios útiles, sino como representaciones del orden universal. Cada templo, terraza o fortaleza era un reflejo de la relación armónica entre el hombre, la naturaleza y los dioses. El impacto de estas obras fue inmediato en la población. No solo ofrecían beneficios prácticos como agua, alimentos y seguridad, también generaban un sentimiento de orgullo colectivo. Los pueblos sometidos veían en ellas la grandeza del Cusco y la inevitabilidad de su dominio. La arquitectura se convertía así en propaganda silenciosa del poder incaico. La majestuosidad de las construcciones legitimaba la autoridad del Inca de manera más efectiva que cualquier discurso. Las construcciones de Pachacútec fueron posibles gracias a la organización del trabajo colectivo. Miles de hombres participaron en las obras bajo el sistema de la mitad. Cada piedra colocada era resultado del esfuerzo de comunidades enteras que se integraban en el proyecto imperial. La magnitud de estas construcciones reforzaba la idea de que el imperio era una empresa común en la que todos tenían un lugar. La arquitectura era, al mismo tiempo, política y social. El legado arquitectónico de Pachacútec trascendió su tiempo. Muchas de sus obras siguen en pie, testigos silenciosos de un imperio que supo dominar la piedra y el paisaje. La perfección técnica y la visión simbólica de estas construcciones han despertado admiración a lo largo de los siglos. Machu Picchu y Sacsayhuamán, en particular, se convirtieron en emblemas universales de la civilización andina. En ellas se refleja el espíritu innovador del gran reformador inca. En conclusión, la arquitectura de Pachacútec fue expresión tangible de su proyecto imperial. Desde la reorganización del Cusco hasta la creación de fortalezas y caminos, cada obra tenía un propósito práctico y un mensaje espiritual. Estas construcciones no fueron simples edificaciones, sino parte de una visión que unía política, religión y naturaleza. Gracias a ellas, Pachacútec aseguró que su grandeza trascendiera los siglos y quedara grabada en piedra para la eternidad. Capítulo 9. Religión y cosmovisión andina. La religión fue uno de los pilares fundamentales en el gobierno de Pachacútec, quien entendía que la fe podía unir y dar legitimidad al poder político. El Inca promovió una reorganización espiritual que colocó al dios Sol, Inti, en la cúspide del panteón. El Coricancha en Cusco se convirtió en el centro de culto solar y en el símbolo visible de esta supremacía. Allí se concentraban rituales que vinculaban la vida cotidiana con el orden cósmico. Pachacútec no solo reforzó el culto al sol, también reestructuró la cosmovisión andina.
Según los cronistas, fue él quien estableció con mayor claridad la noción de un Dios creador supremo, Viracocha, situado por encima de las demás divinidades. Esta idea no eliminó a los dioses locales, pero los subordinó dentro de una jerarquía espiritual. Con ello, el Inca lograba dar cohesión a un imperio diverso, ofreciendo un marco común de creencias compartidas. El calendario ceremonial fue perfeccionado durante su reinado. Cada mes del año estaba asociado a festividades específicas relacionadas con la agricultura, la guerra y la vida comunitaria. El Inti Raymi, la fiesta del sol, adquirió gran relevancia bajo Pachacútec. En esta celebración, el Cusco se transformaba en el epicentro espiritual de los Andes, reuniendo a nobles, sacerdotes y comunidades en un acto de reafirmación de la unidad imperial. El rol del Inca en la religión era central. Pachacútec se presentaba como hijo de Inti y mediador entre los dioses y los hombres. Su autoridad no era solo política, sino también sagrada. Este carácter divinizado reforzaba la obediencia, pues desobedecer al Inca equivalía a desafiar a las deidades. La combinación de religión y poder político se convirtió en un mecanismo eficaz de control y cohesión social en el Tahuantinsuyo. La cosmovisión andina concebía el mundo dividido en tres planos: Hanampacha, el mundo de los dioses y los astros; Caipacha, el mundo terrenal donde habitan los hombres; y Ucupacha, el mundo interior vinculado a los ancestros y la fertilidad. Pachacútec reforzó esta visión, integrándola en las ceremonias y en la arquitectura. Las construcciones alineadas con fenómenos astronómicos recordaban constantemente la relación entre el hombre y el cosmos. Los apus, espíritus de las montañas, también ocupaban un lugar esencial en la religión. Pachacútec promovió su veneración, entendiendo que eran protectores naturales de cada región. Los pueblos conquistados podían mantener el culto a sus apus, pero debían integrarlos dentro del marco religioso incaico. Esta política evitaba rupturas culturales, al mismo tiempo que fortalecía la supremacía del Cusco como eje de la vida espiritual. El agua, como elemento vital, adquirió un papel sagrado. Fuentes, manantiales y ríos eran objeto de ofrendas y rituales. Pachacútec impulsó la construcción de fuentes ceremoniales que servían tanto para el abastecimiento como para la espiritualidad. En lugares como Tipón, se observa cómo la ingeniería hidráulica se combinaba con la cosmovisión religiosa. La sacralización del agua reforzaba la idea de que todos los elementos de la naturaleza estaban vivos y eran dignos de respeto. Las acllas, mujeres escogidas para servir al sol, tuvieron un rol destacado en la reorganización religiosa. Pachacútec promovió su formación en templos y su dedicación a la elaboración de textiles sagrados, chicha ceremonial y ofrendas. Eran símbolo de pureza y devoción, y reforzaban la conexión espiritual del imperio. La existencia de estas mujeres elegidas mostraba cómo la religión penetraba todos los aspectos de la vida social. La adivinación y los oráculos eran consultados en decisiones importantes. Pachacútec respetaba estas prácticas tradicionales, pero también las subordinaba al nuevo orden religioso. El oráculo de Pachacamac en la costa fue integrado como un centro de culto bajo control imperial. Esta apropiación de lugares sagrados consolidaba la hegemonía inca, pues mostraba que incluso los dioses regionales reconocían la supremacía del Cusco. Los sacrificios formaban parte esencial de las ceremonias religiosas. Estos podían ser ofrendas de alimentos, animales o, en casos excepcionales, humanos. Pachacútec mantuvo estas prácticas, que se consideraban necesarias para mantener el equilibrio cósmico. El sacrificio de llamas, por ejemplo, era común en 1900 festividades agrícolas, mientras que los sacrificios humanos se reservaban para ocasiones extraordinarias, como sequías extremas o victorias militares importantes. La cosmovisión también estaba presente en la agricultura. Cada siembra y cada cosecha iban acompañadas de rituales para agradecer a la Pachamama, la Madre Tierra, y asegurar la fertilidad.
Pachacútec entendía que el orden agrícola era un reflejo del orden cósmico. Así, la producción de alimentos no era solo un acto económico, sino también espiritual. Esta integración de religión y agricultura garantizaba la participación activa de toda la comunidad. Los rituales funerarios reflejaban la creencia en la vida después de la muerte. Los incas pensaban que los ancestros seguían presentes en el Uku Pacha, influyendo en la fertilidad de la tierra y en la prosperidad de la comunidad. Pachacútec impulsó la veneración de momias reales, que eran sacadas en procesiones y recibían ofrendas. Este culto a los antepasados reforzaba la continuidad entre el pasado, el presente y el futuro del imperio. La astronomía tuvo un papel destacado en su reinado. Observatorios como los de Machu Picchu permitían estudiar los solsticios y equinoccios, fundamentales para organizar el calendario agrícola y ceremonial. Pachacútec fomentó la construcción de espacios donde la observación del cielo se combinaba con la religión. El conocimiento astronómico era parte de la cosmovisión, mostrando que los incas no separaban ciencia y espiritualidad, sino que las concebían como un mismo todo. La religión también era un instrumento diplomático. Al permitir que los pueblos conquistados mantuvieran parte de sus cultos, Pachacútec evitaba resistencias y lograba una integración más armónica. Sin embargo, al situar al sol como deidad suprema, todos los pueblos quedaban subordinados simbólicamente al Cusco. De esta forma, la religión actuaba como una red invisible de control político y cultural. En definitiva, Pachacútec utilizó la religión y la cosmovisión andina como herramientas de cohesión, legitimidad y expansión. Al reorganizar el culto al sol, integrar dioses locales y reforzar la visión cósmica, creó un sistema espiritual que reflejaba la grandeza del imperio. Su política religiosa no destruyó tradiciones, sino que las articuló en un marco superior. Así, la fe se convirtió en una fuerza que unía a los pueblos y consolidaba el poder del Tahuantinsuyo. Capítulo 10. Legado y curiosidades de Pachacútec. El legado de Pachacútec se percibe como uno de los más trascendentales de toda la historia andina. Su figura transformó al Cusco de un señorío vulnerable en el centro de un vasto imperio, el Tahuantinsuyo. Su visión no se limitó a lo inmediato, sino que proyectó un orden político, social y espiritual destinado a perdurar. La magnitud de sus reformas y conquistas lo convirtió en un personaje único, cuya huella sigue viva siglos después de su muerte. Uno de los aspectos más notables de su legado fue la centralización del poder. Pachacútec entendió que la fuerza militar no bastaba si no se acompañaba de instituciones sólidas. Gracias a su capacidad organizativa, el imperio pudo sostenerse en territorios tan diversos como la costa desértica, la sierra andina y la selva oriental. Su sistema administrativo, basado en censos, quipus y divisiones territoriales, continuó funcionando incluso bajo sus sucesores. En el plano cultural, Pachacútec fomentó la expansión del quechua como lengua oficial. Esta decisión permitió unificar a pueblos distintos bajo una misma forma de comunicación. Aunque muchas lenguas locales sobrevivieron, el quechua se convirtió en un puente cultural entre comunidades. Este legado lingüístico perdura hasta hoy, siendo aún hablado por millones de personas en varios países andinos. Fue una de sus herramientas más eficaces de integración. La arquitectura que impulsó es otro aspecto central de su legado. Obras como Sacsayhuamán, Machu Picchu y la reorganización del Cusco no solo fueron símbolos de poder, sino también demostraciones del dominio técnico incaico. Estas construcciones se mantienen en pie, resistiendo al tiempo y a los terremotos, lo que confirma la maestría de los constructores. Gracias a ellas, el nombre de Pachacútec ha quedado asociado con la grandeza material del imperio. En el ámbito religioso, su reorganización del culto al sol y la jerarquización de las divinidades aseguraron la cohesión espiritual del Tahuantinsuyo. Al situar al Inca como hijo de Inti, legitimó el poder político bajo una base sagrada. Sin embargo, su respeto por los dioses locales
permitió una integración flexible, evitando choques directos con las tradiciones de los pueblos conquistados. Esta estrategia explica en parte la estabilidad del imperio durante su reinado. Una curiosidad es que, según las crónicas, Pachacútec fue el primer gobernante en concebir el imperio como un todo organizado, al que llamó Tahuantinsuyo, las 4 regiones unidas. Antes de él, el Cusco había sido un poder regional, pero fue su visión la que transformó esa idea en un sistema político continental. El concepto mismo de imperio, tal como lo conocemos, fue obra de su imaginación y de su capacidad de organización. Los cronistas españoles, aunque escribieron décadas después de su muerte, reconocieron la grandeza de su figura. Garcilaso de la Vega lo describió como el verdadero fundador del imperio, un hombre comparable a los grandes reyes de la antigüedad europea. Esta valoración demuestra que, incluso bajo la mirada de los conquistadores, su legado se percibía como excepcional. Su memoria se preservó tanto en la tradición oral indígena como en los escritos coloniales. Entre las curiosidades más destacadas se encuentra su relación con la astronomía. Se dice que ordenó la construcción de observatorios y alineamientos arquitectónicos para estudiar los movimientos del Sol y las estrellas. Esta preocupación no era solo científica, sino también ritual, pues permitía organizar las ceremonias agrícolas y religiosas. Así, Pachacútec vinculaba la política y la religión con el orden del cosmos, reforzando la idea de que gobernaba en armonía con el universo. Otra curiosidad es su interés por la planificación urbana. A diferencia de otros gobernantes, Pachacútec concibió ciudades y centros administrativos con una visión ordenada y simbólica. El Cusco, en forma de puma, es un ejemplo claro de cómo combinaba poder político, cosmovisión y arquitectura. Este tipo de planificación revela un pensamiento sistemático que pocos gobernantes precolombinos alcanzaron. Su legado urbano fue continuado por sus sucesores en otras regiones. En lo personal, se lo recuerda como un hombre disciplinado y austero. No buscaba lujos excesivos, sino la grandeza colectiva de su pueblo. Esta imagen contrasta con la de muchos gobernantes que disfrutaban de privilegios individuales. Para Pachacútec, el poder debía reflejarse en obras públicas y en la expansión del imperio, más que en placeres privados. Esta visión práctica fortaleció la legitimidad de su reinado y lo diferenció de otros soberanos. El destino de sus restos también ha sido motivo de curiosidad. Tras la conquista española, las momias reales incas fueron ocultadas o destruidas para evitar la continuidad del culto ancestral. Se cree que los restos de Pachacútec fueron trasladados en secreto, aunque su ubicación final sigue siendo un misterio. Este enigma ha alimentado el interés de historiadores y arqueólogos que aún buscan rastros del cuerpo del gran inca. Su memoria se perpetuó en la tradición oral andina, que lo convirtió en un héroe cultural. En las comunidades su nombre era invocado como ejemplo de valentía y sabiduría. Esta transmisión generacional mantuvo vivo su recuerdo incluso en tiempos de opresión colonial. Para los pueblos indígenas, Pachacútec representaba la posibilidad de resistencia y la esperanza de un orden justo. Su figura trascendió la historia para convertirse en mito. El impacto de su legado puede medirse en la continuidad del imperio tras su muerte. Gracias a las bases que estableció, sus sucesores pudieron expandir aún más el Tahuantinsuyo, llegando a abarcar vastos territorios de Sudamérica. Sin las reformas administrativas, militares y religiosas de Pachacútec, este crecimiento habría sido imposible. Su obra fue el cimiento sobre el cual se levantó la estructura imperial más grande de 1900, los Andes. Hoy en día, Pachacútec es recordado en el Perú y en todo el mundo como uno de los más grandes líderes precolombinos. Su estatua se erige en plazas, avenidas y espacios públicos, recordando su importancia histórica. Machu Picchu, vinculado a su reinado, se ha convertido en símbolo de la identidad nacional y en patrimonio cultural de la humanidad. Así, su legado sigue influyendo en la memoria colectiva de los pueblos andinos. En definitiva,
Pachacútec dejó un legado que abarca la política, la religión, la arquitectura, la cultura y la identidad andina. Fue estratega militar, organizador social, reformador administrativo y visionario espiritual. Su capacidad de transformar el Cusco en un imperio unificado lo coloca entre las figuras más destacadas de la historia universal. Sus obras, aún visibles en la piedra y en la memoria, demuestran que su visión trascendió el tiempo, convirtiéndolo en un eterno transformador del mundo. 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 Transformador del mundo.